continuamos en Televida con la presencia de Virginia Giri, reumatóloga. ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de medicina regenerativa en artrosis. Bueno, ya hemos hablado bastante de medicina regenerativa. Esto es algo que va avanzando, siempre hay novedades y siempre hay buenos resultados, ¿no? Sí, en realidad se están publicando estudios y siempre son positivos y ayudan. Obviamente, cuanto más temprano uno aborde la patología, mejores son los resultados y cuanto más tratamientos acompañantes hagamos, también. Obviamente que vamos a recordar un poquito dentro de lo que es regenerativo. Lo más histórico y lo más viejo es el ácido hialurónico, que fue una de las primeras terapias que se usó. En este momento es de las más costosas por lo que sale la medicación y por la frecuencia de aplicación. Que al principio no tenía una finalidad regenerativa, sino calmante. No, al principio se hablaba de que lubricaba la articulación y entonces mejoraba un poco la función de la articulación. Después se descubrió que regeneraba. Después se descubrió que, digamos, como el ácido hialurónico es un nutriente del cartílago, ayuda a que regenere. Si eso además le agregamos vitamina C, le agregamos colágeno y otros nutrientes que hacen que eso se integre mejor, más todavía. Después surgió lo que es la proloterapia, que son estas inyecciones con glucosa, con una forma de azúcar que lo que hace es estimular la liberación de factores de crecimiento y eso hace que repare estructuras, ya sea ligamentarias o, digamos, el cartílago. Claro. Hay estudios de proloterapia en donde se vio por medio de biopsia de cartílago crecimiento de islotes. Pero acá hay un dato importante que es, independientemente de que haya islotes de cartílago y que uno pueda demostrar que creció, ese crecimiento no es tan significativo como la mejoría significativa del paciente que sí hace el tratamiento. Y eso tiene que ver porque se mejora la estructura, no solo el cartílago, que encima no está inervado, con lo cual no es una fuente de dolor clara, sino que lo que duele es todo lo que está por fuera de la articulación, todo lo que tiene que dar estabilidad, los ligamentos, los tendones, los músculos. Entonces, lo que realmente hace que mejore al paciente y que no se vuelva a relastimar y que la medicina regenerativa sea efectiva es justamente todo lo que es la rehabilitación, que es volver a darle estabilidad a esa articulación que se lastimó. Y la disminución del dolor, poder recuperar la marcha. En realidad, al mejorar la estructura y mejorar el tejido, con eso baja el dolor. O sea, no son sustancias que tienen un efecto analgésico como fue un corticoide, que vos lo aplicás y a las 24 horas no tenés más dolor. Pero eso dura 3 semanas y vuelve a doler. Esto verdaderamente está curando. Claro, esto hace un tratamiento de fondo en donde reestructura el tejido y al volverlo normal, porque además se demostró que, digamos, regenerar quiere decir que, la diferencia entre regenerar y cicatrizar es que la regeneración, el tendón vuelve a tener la constitución que tenía inicialmente. En la cicatrización, las fibras colágenas se disponen de forma alterada, entonces se genera la cicatriz que tiene diferente resistencia y tiene tendencia a volver a lastimarse. Diferente con la regeneración que hacen las terapias regenerativas. Vuelven a la estructura, a su punto normal, con el mismo riesgo de lesión que cualquier persona que no fue lesionada. Eso es un dato importante. Entonces, y eso genera analgesia. Cuando vos mejorás el tejido es donde vos estás mejorando la analgesia. De alguna manera estamos volviendo en el tiempo. Estamos como yendo para atrás el proceso. Claro. Sí. Y por otro lado, lo que yo siempre le explico a los pacientes, a ver, si te vuelve a doler es porque te volviste a lastimar. Porque esto no tiene un fin de efecto. No es que por supuesto tenés un esquema de tratamiento que lo haces cada 4 semanas, cada 6 semanas, digamos, como va regenerando el tejido. Pero si en el transcurso de que suponete, no tenía más dolor y de repente vuelve a doler, hay un montón de pacientes que dicen, no, se me terminó el efecto. No se termina el efecto. Te volviste a lastimar. Y volver a lastimarse puede haber sido una pavada, como cambiar el calzado, no usar la plantilla, levantar una maceta, correr una mesa, cosas que por ahí la gente cuando no tiene dolor no se da cuenta y las hace, y se vuelve a lastimar y vuelve a doler. Esto se hace a través de inyecciones locales. Sí, son inyecciones locales. ¿Cuántas hay que hacer? Porque uno está ansioso, que no quiere volver a... que te deje de doler, que no pueda caminar normal. Y se sabe que la regeneración es lenta. Es lenta. Depende sobre qué estructura estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos sobre un deportista con un desgarro, es probable que en 1 o 2 sesiones esté bien y no necesite seguir haciéndolo. Ahora, si nosotros trabajamos sobre una paciente que tiene una artrosis de rodilla, que ya tiene una patología estructural, no podemos volver para atrás todo eso. Entonces, vamos a tratar de hacer, en principio el esquema siempre son 4 o 5 aplicaciones. Se espera que más o menos un 25% de mejoría en cada aplicación. Si no vamos para atrás en el medio, ¿no? Eso va dependiendo de cada paciente.
Y yo estoy con Adrián Bizarri, vamos a hablar de dolor de cabeza, un tema que sigue siendo de frecuente consulta porque he sabido que la quiropraxia en estos casos suele tener muy buenos resultados. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Sí, verdaderamente la quiropraxia es altamente efectiva aquí, donde en aquellas personas que hacen 1 año, 2 años, 5 años que están tomando medicación y aquella medicación que verdaderamente no le causa ningún efecto, esas personas que están todos los días de su vida con dolor de cabeza, con un dolor que verdaderamente lo agobia, un dolor en el cual la persona se ha acostumbrado a vivir con el dolor de cabeza y que la toma de medicación lo único que hace es atenuarla un poco y que verdaderamente, según alguna medicación, causa bastantes efectos colaterales. Entonces, cuando empezamos a controlar a estos pacientes con los dolores de cabeza tan importantes, la persona refiere una alta efectividad al tratamiento quiropráctico. A algunos no se le va del todo, pero hace que sí el efecto de la medicación que toma sí sea positivo. Y después con el tiempo empiezan a disminuir la cantidad de medicación que toma e incluso disminuir las frecuencias de dolor de cabeza, de dolerle todos los días, varias horas al día o todo el día, le empieza a doler día de por medio, cada 2 días, cada 3 días, una vez por semana, una vez cada 15 días, y después termina desapareciendo y comienza en un dolor cada 2 o 3 meses, una vez al año, una cosa así, siguiendo la mantención y el cuidado pertinente. Creo que sería muy útil conocer la historia en cada caso de ese dolor de cabeza. Por eso los pacientes que ya tengan estudios realizados sería muy conveniente que los traigan, ¿no? Sí, totalmente. Los estudios son necesarios con aquellos también diagnósticos que le han dado sus doctores previamente, que todo esto ayuda a cerrar un círculo y también hay veces que cuando no es muy claro la sintomatología que tiene el paciente, el problema que pueda tener, es derivado al equipo para que siga con cuidados pertinentes o estudios y después uno lo empieza a tratar con quiropraxia. Este dolor de cabeza donde la quiropraxia tiene las mejores expectativas puestas, tiene ciertas características especiales, me refiero a las zonas de dolor, ¿no? Sí, hay dolores típicos, el dolor que comienza en la parte posterior del cráneo, yo me voy a correr un poquito para que se vea, ¿sí? Empieza a veces en esta zona, en la mastoides, el dolor va hacia la frente, el paciente lo puede llegar a sentir en el ojo, arriba del ojo, que le obliga a cerrar el ojo, en algunos casos el paciente puede hasta llorar, se le caen las lágrimas por el dolor de cabeza. El dolor en la frente, muy frecuentemente en la frente, en algunas ocasiones el dolor hace unas palpitaciones, tiene que ver esto pura y exclusivamente con la inervación de las arterias, con la inervación propia hacia el ojo. Entonces, cómo se mueven las vértebras, no es que la vértebra va a comprimir directamente el nervio del ojo, sino que de acuerdo al posicionamiento vertebral y a todas aquellas estructuras que se van moviendo y comprimiendo, terminan generando el dolor en el ojo. En algunas otras personas empieza por un dolor en el cuello y de a poco la persona se empieza a contracturar y termina con dolores puntuales, ya sea, como dijimos, en el ojo, también en la parte superior de la cabeza, en el oído. Algunas personas pueden llegar a sentir zumbidos. Bueno, son varios los síntomas, pero el dolor de cabeza y la profundidad del dolor de cabeza, que en algunas personas sienten incluso hasta que al caminar se corren hacia los costados, tienen generalmente una buena resolución quiropráctica. Bueno, Adrián, muchas gracias. Vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte. Bien, aquí en Rosario, en mi número de celular, el teléfono es 155 78 95 95. El Casilda, hay 2 teléfonos, el 422 044 y si no, 156 33 770. Y en el Trébol, el teléfono es 421 559. Bueno, gracias. Nosotros seguimos con más Televida. Si necesitas una faja y no sabes cuál es la indicada, consultanos. Hansi.